Buenas noches desde Nueva York. Son las 6:27 de la tarde del martes 24 de marzo de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento financiero. El mercado de valores de Estados Unidos ya cerró, estamos en horario extendido, y vaya que fue una sesión cargada. Tenemos guerra, petróleo, diplomacia y un sector tecnológico que no encuentra piso. Vamos directo al grano. Buenas noches. Mira, la sesión de hoy dejó una radiografía muy clara de un mercado partido en dos. El S&P 500 cerró en 6.557, una caída de 0.36%. El Nasdaq fue el más golpeado, retrocediendo 0.82% hasta 21.766. El Dow Jones apenas cedió 0.17% en 46.131, pero la señal realmente interesante viene del Russell 2000, que subió 0.46% hasta 2.505, y el VIX se mantiene elevado en 26.87, un nivel que históricamente señala un régimen de volatilidad persistente, no un episodio puntual. Estamos en lo que yo llamaría un mercado de rotación forzada por choque geopolítico. La energía manda, la tecnología de megacapitalización sufre y los cíclicos domésticos están encontrando un piso relativo. Perfecto. Hablemos del catalizador principal, porque hoy el protagonismo estuvo claramente en Medio Oriente. Trump dijo desde la oficina Oval que Estados Unidos e Irán están en negociaciones ahora mismo y que Teherán está hablando con sentido, pero Irán sigue negando que haya conversaciones directas. Mientras tanto, Kuwait salió en CERAWeek a decir que el cierre del estrecho de Hormuz es más allá de catastrófico. ¿Cómo lees este cruce de señales? Es una situación donde la narrativa diplomática y la realidad operacional están completamente desalineadas. Por un lado, Trump pospone su ultimátum de ataques a infraestructura energética iraní, lo cual ayer lunes generó un rally importante. Pero hoy el mercado devolvió parte de esa euforia porque la evidencia sobre el terreno contradice el optimismo. Según CNBC, el Wall Street Journal reportó que el Pentágono está preparando el despliegue de 3.000 soldados de la División Aerotransportada 82 hacia Medio Oriente. Y simultáneamente, el CEO de Kuwait Petroleum Corporation, Sheikh Nawaf Al-Sabah, declaró que Kuwait ha tenido que declarar fuerza mayor en sus contratos de entrega y reducir la producción solo a consumo doméstico. Kuwait producía 2.6 millones de barriles diarios antes de la guerra. Lo que me preocupa es la declaración de que la producción del Golfo tardará 3 a 4 meses en volver a plena capacidad, incluso si el estrecho se reabre mañana, porque los pozos fueron cerrados. Los mercados de predicción en Kalshi le dan menos de 25% de probabilidad a una normalización del tráfico de tanqueros antes del 15 de abril. Esto no es un susto de un día, es una disrupción estructural de suministro. Y el CEO de Total Energies dijo algo que me llamó la atención, que el mundo nunca ha experimentado márgenes de refinación como los actuales. ¿Qué nos dice eso sobre la cadena de transmisión del choque petrolero? Patrick Pouyanné fue muy preciso. El Brent retrocedió de 112 a alrededor de $103 por barril, pero los productos derivados, especialmente el jet fuel asiático, están cotizando a niveles récords. Los precios del combustible para aviones subieron 106% en un mes, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y aquí viene el efecto de segundo orden más importante que muchos están ignorando. Alrededor del 30% del fertilizante global transita por el estrecho de Hormuz. Kuwait advirtió que algunos países en desarrollo podrían ver una reducción del 50% en sus cosechas. Eso es un choque alimentario en formación justo cuando comienza la temporada de siembra. Patrick Pouyanné también advirtió que si la guerra se prolonga hasta el verano, el gas natural europeo podría dispararse de los $18 por millón de BTU actuales a $40 por millón de BTU, porque Asia eleva su demanda en verano justo cuando Europa necesita rellenar almacenamiento. Tenemos una cadena causal que va desde el cierre del estrecho hacia márgenes de refinación récord que se transmiten a gasolina en casi $4 por galón en Estados Unidos, un alza de 35% en un mes, que a su vez presiona al consumidor, comprime márgenes de aerolíneas y eventualmente infecta las expectativas de inflación que la Fed monitorea. Y justamente ahí quiero ir. ¿Qué cambian las noticias de hoy sobre la trayectoria de tasas de la Fed?
porque con el rendimiento del bono a 10 años en 4.49% y el de 2 años en 3.62%, el spread está en 77 puntos base, una curva normalizada. ¿Qué está descontando el mercado de tasas? Excelente pregunta. Y aquí es donde la situación se pone particularmente compleja. Hace 2 meses teníamos una narrativa limpia de recortes graduales de la Fed hacia finales de año. Eso ha cambiado radicalmente. Lo que estamos viendo es un choque de oferta clásico, no un sobrecalentamiento de demanda. Y la Fed lo sabe. Pero el problema es que la inflación derivada de energía es profundamente regresiva y visible al consumidor. La gasolina, las tarifas de aerolíneas, eventualmente los alimentos. Si el estrecho sigue cerrado y el Brent se mantiene por encima de $100 por barril, vamos a ver lecturas de inflación que superan consistentemente el 3% en el segundo trimestre. Eso coloca a la Fed en un dilema imposible: recortar tasas para proteger el crecimiento o mantener tasas elevadas para anclar expectativas. Mi lectura es que la Fed va a mantener tasas en este nivel de 3.62 en la tasa efectiva de fondos federales, al menos hasta septiembre. Y si la inflación energética persiste, la puerta a un recorte en la segunda mitad del año se cierra completamente. Lo que era una narrativa de 2 o 3 recortes este año, ahora está migrando a 0 recortes, y en un escenario extremo, no descarto un endurecimiento retórico si las expectativas de inflación a 5 años comienzan a desanclarse. El bono a 10 años, en 4.49%, te está diciendo que el mercado no cree en recortes y está empezando a incorporar una prima de riesgo fiscal, porque recordemos que la administración está pidiendo $200.000 millones de financiamiento suplementario para la guerra. Eso es un panorama muy diferente al que teníamos hace apenas unos meses. Ahora, quiero ir a algo muy concreto para los portafolios. ¿Quiénes son los claros ganadores y perdedores de hoy? Vamos a separarlo con claridad. Ganadores cíclicos. El sector energético es el líder indiscutible. 100% de las acciones del sector están por encima de su media móvil de 50 y de 200 días, 91% cerca de máximos. Nombres como Halliburton y los productores domésticos de petróleo y gas se benefician directamente. También tuvimos un rally fuerte en hardware tecnológico. Dell subió 8.17%. Corning 7.87%, Hewlett Packard Enterprise 7.75%. Esto refleja la demanda insaciable por infraestructura de centros de datos. Ganadores estructurales, Micron, ticker MU, a pesar de haber caído 15% desde su reporte, reportó ingresos de $23.86 millones, casi el triple del año anterior, con márgenes grosos proyectados del 80%. La escasez de memoria es un tema estructural de varios trimestres. ARM Holdings, ticker ARM, lanzó su primer procesador propio con Meta como cliente inaugural, señalando una expansión significativa de su modelo de negocio. Perdedores cíclicos, el software empresarial fue masacrado. Salesforce, ticker CRM, cayó 4.75%, Workday cayó 4.44% y Coinbase se desplomó 9.14%, arrastrado por Circle, que tuvo su peor día en la historia con una caída de 19% por la propuesta legislativa que limitaría el rendimiento de stablecoins. Perdedores estructurales, Microsoft, ticker MSFT, sigue siendo la historia más preocupante entre los magníficos. Cayó 2.53% hoy y acumula una baja de más de 20% en lo que va de año, y la reorganización de Copilot que reportó Milius Research es una señal de alarma. Solo 15 millones de asientos vendidos de una base de 450 millones de usuarios. Eso es una penetración del 3%. Google, ticker GOOGL, también cedió 2.91% y Meta 1%, ambas arrastrando al Nasdaq. Es notable esa divergencia dentro del propio sector tecnológico, entre el hardware que se beneficia de infraestructura de inteligencia artificial y el software que simplemente no está monetizando la promesa. Pero hablemos de las conexiones entre clases de activos, porque hoy vimos movimientos bastante dispares. Exacto, y aquí hay un quiebre de correlación que vale la pena nombrar.
Normalmente, cuando el petróleo sube y hay un choque inflacionario, esperarías ver al dólar fortalecerse como refugio. Pero lo que estamos observando es que el rendimiento a 10 años sube, pero las acciones caen. El petróleo se mantiene por encima de 100, el oro presumiblemente está siendo un refugio activo y las small caps del Russell están subiendo. Esa divergencia entre Russell y Nasdaq es la firma de una rotación violenta. El dinero no está saliendo del mercado en términos netos. 356 acciones del S&P 500 avanzaron contra 158 que cayeron. El dinero está rotando desde Mega Cap EC hacia cíclicos domésticos, energía y materiales. Albemarle subió 6.66, Dow Chemical subió 5.74. Eso es capital buscando exposición a activos reales y commodities en un mundo donde la escasez física importa más que la escala digital. Y los bonos nos confirman la historia. El spread de 77 puntos base entre el 2 y el 10 años te dice que el mercado ve crecimiento nominal sostenido, pero con inflación persistente, no recesión. Es un régimen de estanflación suave. Y también tenemos señales corporativas relevantes, el tema de los shadow banks que están bloqueando retiros y el conflicto entre Anthropic y el Pentágono. ¿Cómo encajan en la narrativa macro? Dos señales muy diferentes, pero ambas relevantes. Primero, el reporte de The Telegraph sobre que dos de los mayores shadow banks del mundo bloquearon retiros de sus fondos insignia es una luz amarilla que merece atención. En un entorno donde las tasas se mantienen altas y los activos reales están bajo presión de repricing, la iliquidez en el crédito privado puede convertirse en un riesgo sistémico. Recordemos que Jamie Dimon hoy mismo habló de la necesidad de que Estados Unidos ponga su casa en orden en términos de capacidad industrial y seguridad nacional. Y sobre Anthropic, la audiencia de hoy en un tribunal federal en San Francisco sobre la prohibición del Pentágono a Claude es un recordatorio de que la guerra está redefiniendo la relación entre gobierno y tecnología. El modelo de Claude está siendo usado activamente en las operaciones de Irán a través de Palantir, pero la administración lo declaró riesgo para la cadena de suministro. Si la jueza falla en contra de Anthropic, eso crea un precedente escalofriante para cualquier empresa tecnológica que quiera poner condiciones al uso militar de sus productos. Para los inversores, esto significa una prima de riesgo regulatorio adicional sobre las empresas de inteligencia artificial. Bien, llevemos todo esto a escenarios concretos. ¿Cuál es tu caso base y cuál es tu caso de riesgo? Caso base, al que le asigno un 60% de probabilidad. Las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, Egipto y Turquía, producen un marco para la reapertura gradual del estrecho de Hormuz hacia finales de mayo o principios de junio. En ese escenario, el Brent retrocede hacia los 85 a 90 dólares por barril para el tercer trimestre. El rendimiento a 10 años se estabiliza en el rango de 4.2 a 4.5% y el S&P 500 recupera terreno gradualmente hacia los 6.800 para fin de año, liderado por energía, materiales e infraestructura. La Fed mantiene tasas sin cambios en todas las reuniones del 2026, esperando claridad. La cadena causal es acuerdo diplomático parcial, reapertura gradual del estrecho, presión inflacionaria se modera en el tercer trimestre y la Fed gana espacio sin necesidad de actuar. Caso de riesgo, al que le doy un 25% de probabilidad. Las negociaciones colapsan, el despliegue de la División 82 se materializa como escalación militar e Irán intensifica ataques contra infraestructura energética del Golfo. En ese escenario, el Brent podría dispararse a 130 o 140 dólares por barril. El gas natural europeo se iría a 40 dólares por millón de BTU, como advirtió Puyan. El rendimiento a 10 años se movería hacia 4.75 o más, forzando un repricing agresivo del equity. El S&P 500 podría corregir entre un 12 y 15% desde los niveles actuales, con el Nasdaq liderando la caída porque es el sector más sensible a duración. La cadena causal completa sería escalación militar, destrucción adicional de capacidad productiva en el Golfo, choque energético que eleva la inflación general por encima del 4%, la Fed sería obligada a emitir un comunicado hawkish para anclar expectativas, los rendimientos se disparan, los múltiplos de la mega cap tech se comprimen entre un 15 y 20%, y la crisis de crédito privado que vimos hoy con los shadow banks se convierte en un evento de liquidez. Es un escenario de riesgo que no es menor. Entonces, para el gestor de portafolio que nos escucha ahora, ¿qué posicionamiento recomiendas?
Máxima convicción. Sobreponderar energía doméstica estadounidense, especialmente exploración y producción. Esto no es un trade táctico, es una posición estructural mientras el estrecho permanezca cerrado. Segunda convicción, acumular gradualmente exposición a semiconductores de memoria e infraestructura de centros de datos. Nombres como Micron, Dell, Corning. El ciclo de inteligencia artificial no se detiene por la guerra, pero la guerra está generando puntos de entrada. Posición táctica, mantener una cobertura a través de opciones put sobre el Nasdaq 100, particularmente en las próximas 2 semanas, mientras la ventana diplomática está abierta y la incertidumbre es máxima. Estructura central de asignación, energía, materiales, hardware de infraestructura de inteligencia artificial. Cobertura táctica, put sobre Nasdaq y posiciones largas en oro. Evitar software empresarial de alta valuación que no está mostrando monetización real de inteligencia artificial. Microsoft es el ejemplo más claro. Y stablecoins o criptofinanzas mientras la legislación de la Clarity Act siga avanzando. Urgencia, reducir inmediatamente la sobreexposición a mega cap tech pura si representa más del 30% del portafolio. Aumentar gradualmente energía y materiales en las próximas 2 semanas. Horizonte, estas posiciones de energía son relevantes a corto y mediano plazo, el próximo trimestre al menos. La posición en infraestructura de inteligencia artificial es estructuralmente correcta para los próximos 12 a 18 meses. Cuando das un paso atrás y miras todo junto, ¿de qué se trata realmente este mercado hoy? Se trata de la colisión entre dos fuerzas tectónicas. Por un lado, la mayor disrupción de suministro energético en la historia moderna, que está reconfigurando las cadenas de suministro globales, los flujos de capital y las expectativas de inflación. Por el otro, una revolución tecnológica en inteligencia artificial que sigue demandando cantidades masivas de capital físico, chips, memoria, energía, centros de datos. La guerra no detiene la demanda de infraestructura digital, pero sí cambia quién se beneficia y a qué costo. El mercado está en el proceso doloroso de reconciliar estas dos realidades y la brújula del portafolio tiene que apuntar hacia activos reales y escasez física, no a promesas de monetización futura de software. 3 conclusiones para cerrar. Primera, el riesgo. El estrecho de Hormuz no se reabre rápido aunque haya un acuerdo. Los mercados de predicción le dan menos de 25% de probabilidad antes de mediados de abril, y la capacidad de producción del Golfo tarda meses en recuperarse. No subestimen la duración de este choque. Segunda, perspectiva de mercado. Estamos en un régimen de rotación forzada, no de colapso generalizado. 356 acciones avanzaron hoy. El dinero está rotando, no está huyendo. Pero la dispersión entre ganadores y perdedores es la más alta en años, lo cual premia la selección activa y castiga la indexación pasiva con alta concentración en mega cap tech. Tercera, posicionamiento. La operación más clara hoy es sobreponderar energía doméstica y hardware de infraestructura de inteligencia artificial mientras se reduce exposición a software de alta valuación. El spread entre valuaciones de energía y tecnología pura no se veía así desde 2022, y el catalista geopolítico lo está ensanchando. Gracias por escucharnos. Aquí Links Data Insight. Estaremos de vuelta mañana con su próximo informe de mercado.